Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desde el 13 en esta nueva entrega y en esta nueva conversación. Hoy tenemos de invitado a Gustavo Battistoni, historiador y, como él se define también en la solapa de uno de sus libros, charlista de bar. Bienvenido, Gustavo. Bueno, gracias, Inés, por invitarme para charlar de este hombre tan eminente que fue Estanislao López. Exactamente. Hoy vamos a hablar de nuestro brigadier general Estanislao López. Este libro, que es uno de los varios que has escrito, Gustavo, hace realmente mención, hace un recorrido por la vida y todas las acciones y todo el tema que desveló al brigadier López durante sus años, ya sea de gobierno y como soldado también, ¿no? Él empezó muy joven, se sumó acá al Ejército del Norte con el general Belgrano. Eso fue toda una hazaña. Sí, él acompañó a Belgrano. Antes había estado defendiendo la frontera de Santa Fe contra los indígenas, contra los malones permanentes que existían. Acompañó a Belgrano, fue capturado, se escapó en forma casi cinematográfica. Eso fue una hazaña impresionante. Sí, nadando encadenado un largo trecho, pero inmediatamente se incorporó a luchar con las fuerzas patriotas y después, bueno, hizo un camino que lo fue llevando a distintos lugares, muy cercano a Mariano Vera, que fue un gran gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe, y en 1818 ya fue gobernador de nuestra querida provincia, ¿no? Claro, previo a eso, el primer gobernador, Francisco Candioti. Sí, Francisco Antonio Candioti, también bastante olvidado por nosotros los santafesinos, que fue un hombre realmente extraordinario y muy cercano a Artigas, ¿no? Sí, eran tiempos de luchas y de luchas muy desiguales. Exactamente. Sin embargo, el brigadier López nunca aflojó en esto y en esta idea que él tenía respecto a la independencia y al federalismo. Él genera, ni bien asume al poco tiempo de gobernador, ese primer estatuto que fue, digamos, la semilla para todo lo que vendría después, ¿no? Sí, López, como Artigas también en la banda oriental, son la expresión de eso tan formidable que fue la Revolución de Mayo. Un periodo democrático, abierto, diferente al periodo de la colonia y con nuevos valores. Las ideas federales y republicanas, que solamente tenían desarrollo en los Estados Unidos, tuvieron su segundo impacto, ni más ni menos que en la provincia de Santa Fe, con el Estatuto Provisorio de 1819, que es la segunda constitución republicana y federal del mundo. Del mundo. O sea, los santafesinos tenemos el orgullo de tener la segunda constitución republicana y federal, que es obra de Estanislao López y también de un abogado, Juan Francisco Seguí, también un escritor y intelectual notable para la época. Y toda esta resistencia que se da, digamos, desde Buenos Aires, esta excusa también que de alguna manera se ponía que esto estaba inspirado en la Constitución de Estados Unidos y que en realidad eso era muy nuevo y no estaba aprobado. O sea, ¿qué había atrás de todo eso? Porque tampoco debe haber sido inocente, ¿no? Este interés de Buenos Aires de... Bueno, después del 25 de mayo, Buenos Aires quiso reemplazar a la colonia española, ¿no? Y ahí estuvo la resistencia de los provincianos, ahí nació el federalismo. Era como, un gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Para que nada cambie, que el poder siga en Buenos Aires. Bueno, hoy podríamos hablar después del federalismo ya vamos a hablar actual. Y bueno, eso encontró una resistencia enorme en las provincias y quizás el hombre más lúcido, el defensor más esclarecido de las ideas federales fue Estanislao López, ¿no? Estanislao López, que después, bueno, él, a pesar de que era sumamente aguerrido en todas lo que tenían que ver las luchas, de hecho que de allí viene también este apelativo de la invencible, el invencible, porque en realidad él no ha perdido batalla, creo que alguna con los indios ranqueles puede ser. Sí, perdió algunas batallas, también alguna batalla menor, pero nunca fue vencido.
Y Santa Fe tiene el honor, vamos a llamarlo así, de ser la única provincia que sola le ganó a la provincia de Buenos Aires en una batalla que fue la batalla de Gamonal en 1820, donde López y los santafesinos vencen ni más ni menos a la tropa porteña liderada por Manuel Dorrego, ¿no? Claro, claro. Y ahí, digamos, después empieza, porque esto que te decía, si bien era muy aguerrido y un enorme luchador, también era un hombre de grandes consensos. Sí, enormes consensos de pactos importantes, el Tratado de Pilar. Incumplidos, digamos. Sí, pero no incumplidos por Santa Fe. No, siempre, por supuesto. Siempre incumplidos por Buenos Aires, particularmente el Tratado de Venegas, bueno, el Tratado de Cuadrilátero, y después el Pacto Federal de 1831, que es la base de la Constitución de 1853, ¿no? Sí, sí. Y él tuvo relación, bueno, su vínculo con Artigas, que es algo que después está cuestionado respecto a que, bueno, esto que dicen que traicionó a Artigas, etcétera, cosa que, bueno, por supuesto, nosotros los santafesinos sabemos que no es así. Pasaban otras cosas por las cuales Artigas se replegó y, bueno... Sí, Artigas fue derrotado por la batalla de Tacuarembó, terriblemente, pero la mano, yo siempre cito, la mano derecha de Artigas, que fue Andrés Latorre, le manda una carta a su señora en 1823, donde Andrés Latorre, que acompañó a Artigas durante todas sus luchas, le dice que lo está esperando a Artigas con López en Santa Fe, para que se ponga al frente del nuevo ciclo, digamos, de defensa del federalismo. Bueno, Artigas se quedó en Paraguay, pero de ninguna manera López ni los santafesinos traicionaron a Artigas. Está muy bien. ¿Y cuál era su vínculo? Bueno, él tuvo muy buena relación a pesar de las diferencias ideológicas, tanto con Belgrano como con San Martín. Sí, a Belgrano lo acompañó en la gesta libertadora del Paraguay y después, bueno, Belgrano baja con el Ejército del Norte a partir de 1816 y hay una serie de conflictos, pero al final termina con cierta simpatía hacia López. Con San Martín hay un intercambio de cartas muy importantes, donde San Martín muestra un gran aprecio por López, y López en 1823 le dice a San Martín una carta que no vaya a Buenos Aires porque le van a hacer un juicio de guerra por haber ido a liberar Chile y Perú y no haber reprimido a los federalistas del litoral. Le advierte, y esto se lo agradeció San Martín, que siempre tuvo una gran estima por Estanislao López. A pesar de esta diferencia, ¿dónde radica la diferencia en el pensamiento de uno y de otro respecto a lo que esperaban, digamos, instaurar como gobierno después de la independencia? Bueno, San Martín, está discutido ahora el tema del monarquismo, republicanismo, hay toda una discusión, pero Belgrano en general era monárquico. Y nosotros los santafesinos en el litoral, con Ramírez en Entre Ríos y Artigas en la banda oriental, teníamos una visión cercana a la idea estadounidense de federación y república. Claro, claro, claro. Y el vínculo con Rosas, porque se puede ver acá en Santa Fe, donde descansan los restos del brigadier López, una placa de mármol con una dedicatoria que le hace Rosas después de su fallecimiento. ¿Cómo fue ese vínculo del brigadier con...? Hay un vínculo muy bueno después del Tratado de Venegas, donde Buenos Aires le da una enorme cantidad de cabeza de ganado a Santa Fe para reconstruir su economía hasta 1831, pero después que se firma el Pacto Federal, había un artículo, el 16, que llamaba a hacer una constituyente, para tener una constitución escrita. Rosas se opone, ahí empieza una lucha ideológica, sobre todo con dos espadas que tenía López, que eran Domingo Cullen y también Manuel Leiva. O sea, ahí empieza a haber, a partir de 1831, una serie de diferencias entre la visión de López, que es una visión, como decía Enrique Barba, un gran historiador, auténticamente federal, y la de Rosas, que era confederal. O sea, él no quería que el puerto de Buenos Aires, la laguna de Buenos Aires, se democratice para todos los argentinos, que sí era la pretensión de Santa Fe, ¿no? Bueno, estamos más o menos, porque acá este libro justamente dice Estanislao López, nuestro contemporáneo. ¿Cómo hacemos esta analogía?
Y desde todo punto de vista, Inés, por ejemplo, las ideas republicanas y federales están en discusión. Santa Fe, todavía no tenemos desde 1994 una ley de coparticipación. Hay que ver cómo están las rutas de la provincia, con todo lo que aportamos los santafesinos a la nación, en retenciones y otras cuestiones. López, por ejemplo, pensó en el lugar de Río Paraná en la política litoraleña, ¿no? Tuvo una visión hacia las provincias del litoral muy importante, así, incluso la banda oriental, y también, fíjate vos, la idea de Córdoba. ¿Córdoba qué rol jugó? Porque en algún momento Córdoba la jugó para otro lado, digamos. No, Córdoba Después, siempre tuvo una política bastante independiente, pero sí, hay que decir, y esto lo dije en un congreso de historiadores en Córdoba con cierto estupor, que Córdoba fue santafesina, pero Santa Fe nunca fue cordobesa, porque después de la caída de José María Paz, las tropas de Santa Fe y López en particular tuvieron una especie de protectorado sobre esa provincia, ¿no? Claro. Ah, bien. Y eso lo dice Martínez Paz, un historiador cordobés, no lo dice Batistoni. Indiscutible, entonces. Ahí lo puede discutir. Pero esto, en realidad, lo que yo te decía, nuestro contemporáneo, los reclamos persisten. Lo que ha cambiado es la metodología, digamos, sí, porque hoy tenemos instituciones a través de las cuales podemos canalizar esos reclamos que en otro momento se hacía vía batallas o tratados. Sí, sí, porque el federalismo tenía dos bases. Una era la discusión del centralismo político, que sigue estando, el poder de decisión en Buenos Aires, y también la cuestión económica, que también sigue estando porque el reparto de los recursos del país sigue siendo bastante inequitativo, ¿no? Y por eso creo que Estanislao López es un contemporáneo nuestro. Exacto. ¿Y vos, por qué crees, Gustavo, que la figura de Estanislao López, yo pensaba cuando pensamos en esta conversación, ¿qué pasa con Estanislao López? ¿Qué tanto sabemos los santafesinos del brigadier Estanislao López? Entonces empecé a preguntar, contemporáneos y también a niños en edad escolar, incluidos mis nietos. ¿Vos qué sabés del...? Y la verdad que en general nadie sabe nada o saben muy poco. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es el héroe olvidado? ¿Por qué los santafesinos hemos olvidado a este héroe que, digo, si hubiera sido americano, ya tendríamos series, miniseries, un montón de formas de mostrarlo? ¿Qué pasa acá? Hay muchos factores. Primero, nuestra cultura es porteñocéntrica y López hizo morder el polvo de la derrota 3 veces a Buenos Aires. Bueno. Por eso no tiene una calle en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires hay calle para todo, pero Estanislao López no tiene una calle. Sí, y acá tenemos calles inmerecidas. Sí, también. Varias. En Rosario está la calle Balcarce, una de las más importantes que incendió la ciudad de Rosario, para darte cuenta de cómo estamos, el estado de situación. Pero ese es un aspecto, y después también nos falta a los santafesinos profundizar en los programas, por ejemplo. Fíjate vos que los profesorados nuestros de historia no tiene una historia de Santa Fe. No hay una historia. Entonces uno habla a veces, y ni hablar, yo estudié ciencia política, tuve 3 historias, y la mención a Estanislao López fue marginal o como un personaje secundario con respecto a Artigas primero y a Rosas después, y López indudablemente es el hombre que pensó la República Federal. Él y un montón de santafesinos, como te decía, Leiva, Cuyen, el padre Amenábar, Larrechea, toda una serie de personas que tuvieron una visión estratégica, porque López era un hombre inteligente. Por ahí había podido estudiar hasta los 14 años, pero tenía una inteligencia notable y estaba muy bien asesorado. Claro, porque él en realidad no pertenecía a una élite que era lo habitual en ese momento, a quienes estaban a cargo de tropas, como pudo haber sido Belgrano, San Martín. Esa es otra particularidad de López, por eso te decía que es un hijo de la Revolución de Mayo. Es un hijo del pueblo santafesino, un hombre que se llegó a lo más alto del poder en la provincia y puso a la provincia como la primera provincia del Río de la Plata. Tal cual, él fue un militar por experiencia
que casi un autodidacta, podríamos decir. Sí, pero con una gran conciencia, Inés, fíjate, y quiero remarcar esto, el último acto gubernativo de López, el 1 de mayo de 1838, 45 días de morir, fue la creación de una escuela para señoritas. La creación de una escuela para señoritas, y yo siempre suelo decir en mis charlas que el militar invencible trocó la espada por la palabra y el trabajo para pensar en el futuro de Santa Fe, y esa también es una característica que lo hace nuestro contemporáneo. Pero es que en realidad, esto que te decía hoy, ¿no? Si bien era un gran luchador, porque era lo que imponía el momento, él era un hombre de consenso y con una mirada también, esto que vos estás diciendo, esta apuesta a la educación, a los tratados y el tratar siempre de bregar para ir hacia una constitución que nos permita un país más equitativo, mejor distribuido. El constructor del Estado santafesino en 1832. Y por otra parte tenía esa picardía, como por ejemplo, previo a aquella batalla que los llevó a pastar a un campo especial. Eso es... En el departamento de San Jerónimo, en nuestra provincia, crece el mío, que es una hierba venenosa, el romerillo, y llevó a la caballada santafesina a enfrentar a Lavalle, que había vencido ni más ni menos a que los brasileros, a que pasten en esa zona. Al amanecer, la caballada porteña estaba muerta y tuvo que retirarse. Eso es muy Martín Fierro. No, eso es si lo hubiera hecho en un chino, algo de eso, lo estaríamos estudiando, pero lo hizo un hombre de nuestra querida provincia. Y la humillación de Lavalle fue atroz, digamos. Atroz. Y después, bueno, Santa Fe, y con la ayuda de Rosas, venció a Lavalle en Puente de Marca, ¿no? Claro. Rosas incluso hizo aportes personales para la provincia. Sí. Él entendía que Santa Fe, él decía, era la columna de orden, ¿no? Claro. Sabía que López era temible. Después la enfermedad de López lo fue llevando a cierto debilitamiento político, y eso lo aprovechó Rosas para ir concentrando más poder, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esto del post Brigadier López? Bueno, López, cuando se dio el bloqueo con los franceses, mandó a Domingo Cuyen a negociar, porque era un problema de Buenos Aires, y murió López, no le gustó nada esto a Rosas, y después hizo fusilar a Domingo Cuyen, que los santafesinos todavía debemos el homenaje que merece este hombre que dio la vida por las ideas de Santa Fe y el federalismo. Realmente, tenemos problemas de autoestima los santafesinos, porque tiene que ver con esta falta de reconocimiento. Son muchos los personajes hombres y mujeres, ¿no? Próceres. Aquí está en el cementerio también Bustamante, que era y el año pasado se le pudo hacer también un homenaje, por fin, después de muchísimos años. Son muchos los olvidos que tenemos los santafesinos, y yo creo que el objetivo de mi libro y de otros trabajos posteriores que he escrito sobre escritoras y escritores de Santa Fe y federalistas del litoral, donde hablan un montón de personajes del federalismo santafesino, intenta recuperar la historia de estos hombres y mujeres tan notables, ¿no? Es muy prolífica tu obra escrita, por lo que estuve viendo. Sí, bastante. Y realmente siempre vinculado, digamos, esto a poner en alto la santafesinidad, ¿no? Sí. Ahora estoy escribiendo sobre Juan B. Justo, el líder del socialismo, pero bueno, forma parte de las ideas políticas. Me dijiste que estaba por salir este libro, que lo conseguimos... Mirá, está bastante agotado. Hay algunas librerías que lo tienen, pero ahora va a ser una edición nueva y ampliada. Una edición ampliada. Entonces, dentro de poco, y bueno, poco a poco, dentro de un mes más o menos. Esto yo les diría que es de lectura imprescindible para cualquier santafesino, realmente, porque aparte es un libro muy ameno, tiene muy buenos dibujos. Sí, es un dibujante amigo, un arquitecto, Alejandro Moris, bastante notable. Sí. Y lo hicimos en la pandemia, ¿viste? En pandemia. Nos comunicábamos, yo le decía más o menos, la pandemia nos sirvió a muchos para estudiar, para escribir, teníamos mucho tiempo.
y lo aprovechamos, ¿no? Está bien. Y esto justamente tiene que ver con la contemporaneidad, que es algo que cita nuestro gobernador siempre, respecto a tomar otra vez esto de la provincia invencible de Santa Fe. Sí, porque es un activo que tenemos los santafesinos que aprovechar. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestra historia, porque es una historia de lucha, después vinieron los inmigrantes, bueno, incluso los pueblos originarios con todo su aporte. La riqueza de Santa Fe es notable, de norte a sur. Hace un tiempo yo estuve en Reconquista, donde nació el padre Leonardo Castellani, y me encontré en la biblioteca a dos españoles que estaban interesados por su obra, y de Gato Colorado a Rufino, de Luesia a la otra punta de la provincia, al otro borde, Arcilia. Esta provincia es notable. Yo estoy muy orgulloso de ser santafesino, de ser del sur de Santa Fe, de la Pampa santafesina, pero me siento muy orgulloso cuando vengo a Santa Fe y veo las calles y recorro los lugares, porque siento el peso de la historia, ¿no? Tal cual, sí, se siente, porque además puntualmente, bueno, acá, más allá de que uno puede ir a Callastá, recorrer todo el área fundacional, acá tenemos un casco histórico muy rico y muy importante, que realmente vale la pena que podamos recorrer y valorar. Parece mentira, que a veces viajamos a otros lugares y nos vamos a los museos, recorremos todo. Sí, y no conocemos los otros museos. No conocemos lo nuestro. Entonces, bueno, bregando para que se puedan ampliar en las currículas de las escuelas santafesinas todo lo que tiene que ver con nuestra propia historia, y sobre todo esto de seguir, porque de hecho que se viene haciendo esto de enaltecer la figura de nuestro gran héroe provincial, el Brigadier López. Sí, insisto, tenemos que estar muy orgullosos. Yo creo que cuando comparamos a los hombres salidos de la Revolución de Mayo, Estanislao López está a ese nivel. Bueno, hay todo un movimiento para declararlo héroe nacional. Ya pasó por la Cámara de Diputados, ahora falta votarlo por la Cámara de Senadores, pero es algo merecido porque este hombre pensó en la organización nacional, fue un luchador que también tuvo un proyecto americano, es decir, no solamente por ejemplo... Tenía esa mirada de la patria grande, que era ahí donde coincidía con San Martín en ese punto. Sí, San Martín decía, yo soy del Partido Americano. Bueno, eso en la Constitución, el Estatuto de Santa Fe está en los primeros artículos, donde dice que todo americano es ciudadano santafesino. Es decir, hace 2 siglos los santafesinos estábamos en ese proyecto continental, ¿no? Está, claro, realmente. Así que bueno, la verdad que un placer, y esperamos poder seguir difundiendo la obra, no solo del Brigadier López. Nosotros acá en la ciudad tenemos su monumento allá en la Costanera, que justamente tenemos un brigadier ahí altivo en su caballo, pero con la mano señalando eso, que frenando a las tropas de Buenos Aires hasta acá, ¿no? Pero tan simbólico ese gesto. Cuidado que López también tuvo él entendía que Buenos Aires estaba dentro del acervo nacional. Por ahí por supuesto, era con Buenos Aires. Con Buenos Aires. Con Santa Fe también. No, porque a veces se plantea el antiportenismo de López, y López lo que quería es que Buenos Aires nos respete. Exactamente. Simplemente eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Y este espacio siempre a disposición para difundir nuestra historia. Gracias. No, gracias.